las historias y protagonistas, hacedores de nuestra ciudad, hay alguien que es muy destacado por el legado y el dinamismo que le impuso a muchas instituciones de nuestro medio. Estoy hablando de la historia de la vida de Ángel Casanello, un hombre polifacético que imprimió su ritmo de trabajo entre los años 1890 y 1930. La semana pasada concurrimos a la presentación de su libro, que lo hace un bisnieto, Ángel Rodolfo Casanello, que está aquí con nosotros en la presentación del libro Don Ángel Casanello. Ángel, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Luz. La verdad que te agradezco enormemente porque, bueno, más allá de una cuestión mía personal, que fue un poco un desafío, es la posibilidad de más que de resguardar para las futuras generaciones de la familia, sino también como una cuestión de patrimonio histórico de la ciudad, porque muy poco se sabe de algunas personas que trabajaron, que hicieron o participaron en la ciudad, digamos, toda la actividad económica. No hablo de la fundación, pero en la actividad económica hay muchas cosas que hoy todavía están en pie y que siguen funcionando, y bueno, que sirva también un poco de ejemplo para las generaciones actuales y para las generaciones futuras. Sobre todo, siempre digo que mucha gente la que hemos podido compartir el libro, hay que estudiarlo, hay que leerlo y comprender, lógicamente que fue un poco la idea del libro, insertarlo en la época que vivió mi bisabuelo, en los años que vos dijiste, entre el año 1890 y 1930, pues fue una gran inmigración que vinieron de Italia, de España, de otros países, y que han contribuido, digamos, a la construcción del país en general, ¿no? A mí, que cuando vos hiciste la presentación del libro, me llamó mucho la atención y rescato esto que lo estás volviendo a decir, ¿no? Que la idea del libro fue rescatar la personalidad, el ejemplo de alguien de trabajo honesto, que imprimió muchísimo ritmo de trabajo y hizo de Santa Fe y muchas instituciones una Santa Fe floreciente, y que vos, la idea de ese libro es que quede como un legado de ese ejemplo. Claro, que quede como un legado, digamos, como un legado, pero como un ejemplo, digo yo, de una persona que lógicamente ha podido participar, y en cuanto a institución se pudo meter, se metió, y lógicamente que muchas instituciones se metió con un solo interés, que era el de ayudar a la humanidad, como siempre digo yo, a ayudar al otro, pero no haciendo a lo mejor una función de caridad, sino tratando de que hubiera empleo. Por claro. Eso muchas empresas de las que participó en la fundación. Él en un libro, uno de los tantos libros que tenemos de la historia de Santa Fe, sobre todo de Colatiné, hay un relato que habla de que en un momento él llegó a tener, entre todo lo que tenía, casi 1.800 empleados. O sea, para la época que estamos hablando era una gran cosa. Una gran empresa, 1.800 empleados en claro, esa época. Pero en varias empresas, o sea, nosotros sumamos la empresa de ¿Qué empresas tenía? Y él tenía fundamentalmente, bueno, él cuando arrancó era un estibador, o sea, a cargar bolsa en el hombro. Él vino con una mano atrás y otra adelante. Como por eso en la presentación que hicimos, que yo comentaba que era parte del relato familiar, pero en verdad cuando lo contaban tuve la suerte de poder escucharlo de una tía mía que falleció, o sea, que estaba en Buenos Aires, y que ella me contaba que entre él y su amigo, que era un primo, Juan Chosone, que fueron los dos que vinieron, durmieron en el banco de una plaza la primera noche porque no tenían dónde dormir, porque no tenían plata. Y lógicamente después, en esa época era muy común la changa, los changarines que cargaban, descargaban. Claro. Y bueno, él vino como estibador del puerto. Vino como estibador, o sea, se instaló en La Boca, y en La Boca empezó siendo remero. Él remaba con un bote, iban a buscar la gente a los barcos y traían la gente, los pasajeros, con las valijas. Claro. Después volvían, y a veces, ese era un trabajo, y después había que ayudar a la gente a bajar, y a veces le pedían que llevara mercadería. Entonces, bueno, él después con el tiempo se avivó. Entonces, antes de ir a buscar los pasajeros, él cargaba la mercadería, la llevaba. Entonces en un viaje
ganaba el doble. Y era todo a remo, o sea, a remo, o sea, él remaba. Después, bueno, se fue avivando, consiguió avivando, fue entendiendo cuál era la dinámica. Puso una casa de ramos generales donde él vendía las provisiones para los barcos, para la gente que venía la ayudaba, porque obviamente había que ubicarla. Claro. Y eran otros tiempos, ¿no es cierto? O sea, uno por ahí hay que conocer la Boca para imaginarse y poder trasladarse a esa época y esos tiempos. ¿Y Ángel Casanelo cuándo llega a la ciudad, cuándo llega a Santa Fe? No, y él llega, en el año 1884, llega a La Boca. Y en La Boca él se casa con Ángela Crobeto y tuvo 3 hijos. Después, bueno, por una cuestión de crisis digamos, del negocio, de la situación mundial, él decide cerrar porque le fue mal, cierra, pagó toda su deuda. Y como ya había noticia de que el puerto de Colastine era muy floreciente, él se vino a trabajar a Colastine Sur, donde se instaló con su señora y sus 3 hijos, ya con mi bisabuela. Ahí llegaban los trenes que venían con carga de cemento, tanino, todo lo que era que se llevaba, se transportaba, se exportaba a toda Europa. Bueno, había que descargar los trenes, estivar y esperar que llegara el barco. Y cuando llegaba el barco había que desarmar la estiva para cargar los barcos, y a veces los barcos traían cosas. Entonces era un intercambio de cosas ahí. Bueno, y él empezó siendo estibador, después llegó a ser capataz de estibadores, que él tenía el grupo de personas que los podía, digamos, comandar para que trabajaran para la carga y descarga de barcos. Y después pues, se fue asociando con algunas empresas que ya estaban instaladas, que eran la de carga, transporte fluvial, bueno, y fue conociendo el negocio y se fue desarrollando y se fue metiendo, ¿no? Ángel, hay una historia muy singular en relación a tu bisabuelo y la fundación de la cervecería. Claro, la cervecería de Santa Fe, la cervecería San Carlos, que siempre estuvo en San Carlos, ¿no es cierto? Y la cervecería de San Carlos trabajaba producía la cerveza con agua de lluvia. Tenía unos grandes aljibes, unos grandes depósitos que eran subterráneos. Y en algún momento alguna crisis de agua por falta de lluvia y un aumento de la demanda de la cerveza, Otto Schneider, de la mano de Guillermo Bauer, que después a mí me tocó descubrir la historia, que es mi bisabuelo materno, vino a Santa Fe y se juntó con empresarios para dar la posibilidad de fundar una empresa para la producción de cerveza. Y fue así que fundaron, de la mano de Otto Schneider, que era el maestro cervecero y también fue accionista, la cervecería, la compañía de hielos y cerveza Santa Fe. Empezaron por el hielo. Empezaron por el hielo porque obviamente, bueno, y lógicamente, bueno, que empezaban a producir y tomaban agua del río que como nosotros vemos hoy está enfrente. Claro. Y lógicamente que tiene una calidad de la cerveza distinta, incluso bueno, los que hemos podido tomar cerveza de San Carlos en algún momento, o los que pudieron tomar de otros tiempos, se dieron cuenta que no era lo mismo, que había una diferencia, entonces bueno, y lógicamente que podían atender la demanda. Era un negocio que estaba en permanente crecimiento y desarrollo, era tremendo. Y bueno, él en un viaje que hizo en el año 1924, cuando vuelve los socios de él y la socio mayoritaria, los socios de él venden la cervecería, y bueno, a él decide desprenderse de la cervecería, pero tratando de que los demás no vendieran, porque era un negocio que estaba vendiendo. Aparte, la cerveza se consumía con gente de mucho dinero. Claro, sí, así que bueno, fue algo tremendo. Y bueno, y la cervecería, como siempre lo recordó, él hubo unos años que él se fue a vivir a Guadalupe, donde tuvo una casa ahí, que era medio de fin de semana, pero bueno, se quedó 4 o 5 años y la cervecería le mandaba semanalmente la reposición de un barril de cerveza de semanal. Semanal, porque bueno, él recibía siempre mucha gente. Incluso después, cuando incursionó en la política, porque él en el año 1911 fue concejal de la ciudad, después del año 1924, 25, 27, no me acuerdo bien, también volvió a ser concejal. Entonces bueno, ya en el segundo periodo él se fue a vivir tomó una licencia, se fue a vivir a Guadalupe, y bueno, la cervecería le llevaba al barril, como él atendía a la gente allá. Y bueno, son parte de la digamos, de la historia donde él se fue metiendo. Él fusionó fue uno de los creadores de la bolsa actual, Bolsa de Comercio,
donde él funcionó el Club de Comercio con la Bolsa de Cereales de Santa Fe. Y bueno, y fue presidente de los primeros 3 periodos que tuvo la bolsa de Comercio durante 9 años. Y en el relato familiar, porque uno te escucha, a veces este hombre no dormía, era 24/7. En el relato familiar, ¿qué se decía de ese bisabuelo? Bueno, a mí me tocó, digamos, vivir. Vos pensás que él murió en el año 1930 y por ejemplo, mi padre, que hubiera sido el primer comunicador por la familia, mi padre nació en el año 1932, o sea que no lo conoció. Y todo lo que se sabía, incluso tengo mi tía Negra, la hermana de mi papá, que es la segunda hija del último hijo de Ángel. Bueno, ella también me pudo comentar. Después tiene la tía Kela también, que falleció, que bueno, también me contaba, porque ellos tenían contacto con las tías, claro. Incluso tuvieron contacto. Yo por ejemplo, yo conocí tías que fueron esposas de los hijos de él. Ajá. Entonces, algunas cosas siempre nos enterábamos o nos contaban que eso, pero bueno, también creo que la muerte de él fue digamos, a lo mejor estaba en un momento de auge, claro, murió a los 62 años y era una muerte que no se esperaba. Claro. Entonces, es como que lo sorprendió todo y bueno, todas las historias que uno fue escuchando, bueno, pero era un hombre muy trabajador, viajaba a Europa por negocios. Lógicamente también iba a visitar a su padre y a su madre que quedaron en Italia, en un pueblito que se llama Arenzano, que está a 16 kilómetros de Génova sobre el mar, pero bueno, el puerto era Génova, no Arenzano. Y bueno, digamos, era muy trabajador, una persona muy elegante, era muy generoso en cuanto a que ayudaba a la gente. Y él, yo en una de las tarjetitas que encontré, que eran las tarjetas de tipo de presentación de él personales, una de las cosas que estaban escritas, que me imagino que eran letras de él porque tengo manuscrito de él, y él decía: apiádate de la desgracia ajena, apiádate de la desgracia ajena. Entonces yo creo que hay algunas frases que a lo mejor salieron de él, que fueron las que lo movilizaron permanentemente, y por eso tantas cosas. Muy generoso y altruista. Sí. Ángel Rodolfo, aquellos que quieran adquirir este libro, que es un libro de testimonio de alguien que ha hecho muchísimo por el crecimiento de nuestra ciudad y nuestra provincia. Alguien que quiera adquirir o llegar a este libro, ¿cómo lo encuentra? ¿Dónde lo encuentra? Yo lo que te voy a dejar es, porque esto lo manejo, esto es una cuestión personal, digamos, mi teléfono, que es el 342 5593 Bien. Me pueden mandar un mensaje, hablar por teléfono y ahí nos ponemos de acuerdo. Fantástico. Una de las cosas que siempre, bueno, cuando me toca por ahí hablar así para el público en general, es agradecer a Graciela Pérez, que fue una de las que me impulsó a perfeccionar todo esto, la idea de escribir el libro, que es la museóloga encargada del Museo del Puerto, una bellísima persona, además también súper generosa, sin ningún tipo, nada, al contrario, siempre muy abierta. Incluso la primera presentación que hicimos del libro la hicimos justamente en el puerto, donde él tuvo, digamos, yo decía que el puerto era su segundo hogar, porque se desarrolló en la vida portuaria y bueno, fue administrador del puerto de Santa Fe. Entonces hay cosas que y siempre le agradezco. Y después también a María Inés Ormaechea y a Gabriela Pauli, que son las dos historiadoras que pudieron darle forma a todo esto. Porque vos tenías mucho material que era necesario. Yo tenía mucho material, ordenarlo. Pero había que digamos, verificar y porque yo no quería que se escribiera un libro si no tuviera todo lo que decía documentado. Claro. Si no iba a ser un relato, un cuento. Y la verdad que digo, no, ya que vamos a dejar plasmada la historia de alguien que participó en la ciudad y todo lo que hizo, que quede documentado, cosa que no... Y con mucho registro, porque hay unos registros fotográficos sumamente interesantes. Foto ahí. Realmente una tarea de investigación. No me alcanzaba, digamos, tendría que haber hecho un libro con el doble o triple de hojas. Bueno, y también quiero agradecer, porque esto es una realidad acá, esto es un emprendimiento personal y particular, privado, pero tengo que agradecer a Carlos Suárez, que es concejal, que en su momento él era concejal y logró que a partir del consejo me dieran un aporte
un dinero, ¿no es cierto?, Claro, para la impresión. posibilidad de poder, sobre todo imprimir el libro, porque la impresión es cara. Sí. Y lógicamente que, bueno, en su momento también se acercó, lo digo porque, a ver, Sí. no hago política, No, pero pero tengo vale- que reconocer porque hay gente que se ha acercado, el caso en su momento de la Chuchi Molina, que Sí, es el sí, presidenta sí. del Consejo, que ella se acercó también y lo han declarado de Totalmente. interés Es que municipal al realmente libro. es un libro con un material Bueno. documental realmente para destacar y de la consulta. Bueno, y también otra, digamos, ya aprovecho el agradecimiento a Carlos Arese, que fue el director del puerto, que también me abrió las puertas. Además que el papá de él tuvo una vinculación con la empresa Casanelo, Sociedad Anónima Ángel Casanelo Limitada, que fue una empresa que se fundó después de la muerte de mi bisabuelo, justamente para tener un control y ordenar la cuestión, digamos, de funcionamiento de todo lo que él había dejado, ¿no? Ángel, nos corre el tiempo, es inagotable y recomendamos entonces que puedan acceder a este libro porque, como lo decíamos, es una fuente fantástica de información documentada, y te agradezco la idea brillante que tuviste de plasmar la historia de tu bisabuelo para que quede como legado, y te agradezco que hayas venido aquí para compartirla con nosotros. Bueno, muchas gracias a Bolú por el espacio y bueno, bueno, nos conocimos en el cementerio, sí, donde descansan los restos de mi bisabuelo y mi bisabuela y de algunos de los hijos y las hijas. Así que bueno, te agradezco y ojalá otra gente se sume a escribir sobre la vida de algunos personajes de la ciudad, porque es fundamental. Sin duda. Así que gracias. Gracias a vos. Conversábamos con Ángel Rodolfo Casanelo, bisnieto de Ángel Casanelo, en este libro que relata y documenta la historia de un gran hacedor de nuestra ciudad.